Buenas noches, hermanos. Tengamos una feliz noche en esta segunda noche de la campaña. Yo sé que todos hemos venido dispuestos a estudiar la palabra de Dios, a estudiar el libro de Apocalipsis, que es el que estamos estudiando, la revelación de Jesucristo. Y yo creo que lo debemos de hacer con un ánimo de querer entender las cosas espirituales, principalmente las cosas de este tiempo. Porque en Apocalipsis están reveladas las cosas secretas de Dios, las cosas profundas de Dios. Dice también que están reveladas las profecías y nos anuncia que el tiempo está cerca. Entonces es importante esta revelación de Apocalipsis y en esta noche sean bienvenidos todos. Como el día de ayer también le damos una calurosa bienvenida de hermanos, fraternos y también a todos los hermanos que nos miran a través de la televisión internacional, a través de la televisión local ahí en California y los otros medios dispuestos a transmitir este mensaje. Vamos a pedir la bendición divina para estudiar la segunda parte, el segundo tema de esta campaña a través de la oración. Bendito Padre Celestial, gracias en esta noche porque aquí está tu pueblo esperando la revelación de estos tiempos finales. Ayúdanos para que entendamos esa revelación que tú nos has dado a través del libro de Apocalipsis, como lo indica su nombre. Ayúdanos para que pongamos todo el interés, todo el empeño y que toda nuestra facultad, nuestra mente, en esta noche, en este estudio, sea situada a lo alto para que tengamos esa bendición a través de la presentación de este mensaje y que podamos atender con atención estas verdades que hoy se nos van a ser presentadas. Perdona nuestros pecados porque sabemos que somos indignos y ayúdanos para que tengamos también un espíritu de reverencia porque sabemos que estamos en la casa de Dios. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén. Muy bien, pues hermanos, vamos a estudiar hoy el segundo tema. Perdón. El segundo tema, este fue el tema del día de ayer. El segundo tema se llama la Babilonia del tiempo final. Ese es el tema de hoy, la Babilonia del tiempo del fin. Hoy vamos a investigar cuál es esa Babilonia, qué significa Babilonia y qué iglesias componen o integran Babilonia. Ayer estudiábamos la iglesia, identificábamos la iglesia verdadera en el tiempo del fin, con características bien definidas. Decíamos que la iglesia verdadera tiene dos características bien definidas, bien remarcadas y bien distintivas, que Dios la da en el Apocalipsis. No hay otro libro, no hay otro capítulo que revele tan exactamente el indicador de la iglesia verdadera. El capítulo 12 la revela y dice que la iglesia verdadera tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene que tener el testimonio de Jesús. Y guardar los mandamientos de Dios significa guardar su santa ley. Y guardar su santa ley significa inclusive guardar el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento, según la Biblia, no según el catecismo católico, es el sábado. Y lo decíamos ayer y lo hemos demostrado a lo largo de estudios aquí en este lugar, que el sábado está vigente. El sábado tiene una vigencia tanto bíblica como histórica y teológica también. No se puede demostrar lo contrario con respecto a la vigencia del sábado. Decíamos que el otro punto clave de ayer para identificar la iglesia verdadera era que tenían el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo era el espíritu y profecía. Decíamos que la iglesia del tiempo final, si tenía el espíritu y profecía, tenía que tener un profeta, y que ese profeta debía ser probado por la Biblia. Y ayer estudiábamos
así rápidamente ciertas pruebas o algunas pruebas que determinaban la veracidad del profeta, la veracidad de los escritos del profeta. Hoy vamos a ver la contraparte de ayer, lo opuesto de ayer. Hoy vamos a descubrir en el Apocalipsis la iglesia falsa de este tiempo. Quienes componen la iglesia falsa. Entonces, ayer y hoy son muy importantes estos temas para que le prestemos mucha atención. Vamos a comenzar pues. En Apocalipsis 17, ayer fue el 12, hoy vamos al 17. Ahí habla de una mujer, ramera. Ahí vamos a leer los pasajes. Habla de una mujer ramera, habla de una mujer que está sentada sobre mucha agua, habla de una mujer que es la madre de la ramera también. Y a esa mujer se le identifica con un nombre, con el nombre de Babilonia, la gran ramera. Hoy vamos a descubrir quién es la gran ramera, quién es Babilonia. Hoy vamos a descubrir todo eso, ¿verdad? Todos esos símbolos, como lo hicimos el día de ayer. Apocalipsis 17, el versículo del 1 al 2, dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué ha hecho esta gran ramera? Dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Continuamos con el versículo 3 y 4. En su Biblia pueden ir ustedes comparando y viendo que lo que está escrito aquí es lo mismo que está en su Biblia. Versículo 3. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. ¿Y cómo estaba vestida la mujer? Dice, la mujer estaba vestida de púrpura, color púrpura, estaba vestida de color escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Lleno de qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Terminamos con el verso 5, esta parte introductoria bíblica. Y el verso 5 dice, y en su frente, ¿qué tenía escrito? Un nombre. ¿Cómo era ese nombre? Misterio Babilonia, la grande, dice. ¿Qué más dice? Otro calificativo, la madre de las rameras. ¿Y de qué más? Y de las abominaciones de la tierra. Qué interesantes todos estos pasajes bíblicos. Ahora el problema es tratar de interpretar los símbolos para que podamos descubrir cuál es la iglesia verdad, la iglesia falsa y qué características tiene, que ya fueron detalladas o delineadas. Para poder entender qué es Babilonia en este tiempo, tenemos que recurrir al tiempo antiguo, al origen de la Babilonia antigua, porque el Antiguo Testamento habla de una Babilonia y el Nuevo Testamento habla de Babilonia, porque ahorita en Apocalipsis nos está hablando de Babilonia para este tiempo, pero el Antiguo Testamento en el Génesis habla de Babilonia. La pregunta es, para poder entender la Babilonia de este tiempo espiritual, hay que tratar de entender primero la Babilonia real. ¿Quién era Babilonia en aquel tiempo? ¿Qué características presentaba Babilonia en aquel tiempo? ¿Y por qué ahora esas características tienen que afirmarse en una institución en este tiempo? Vamos a verlo. Nosotros sabemos mucho, ¿verdad? Que los que hemos estudiado un poco las Escrituras, de que Dios destruyó a la generación antediluviana por medio de un diluvio. Ya no aguantó Dios la maldad en la tierra, dice la Biblia. Entonces tuvo que destruirlos con un diluvio. Eso lo dice Apocalipsis, Génesis 7. Y en el Génesis 10, ahí habla cuando en el Génesis 9 ya termina, ahí da como por terminado el diluvio. Ahí Noé hace un pacto en el capítulo 9 con Dios, después que el diluvio terminó, y la descendencia de Noé
que fueron los que se salvaron nada más en el diluvio, que fueron 8 personas, familia de Noé fueron sus 3 hijos, las 3 esposas, Noé y su esposa, solo 8 personas. De esas 8 personas, después del diluvio se fundó, por así decirlo, el nuevo mundo reconstruido. De ahí vinieron todas las descendencias que existen hoy hasta donde estamos, de la descendencia de los hijos de Noé. ¿Y quiénes eran esos hijos de Noé? De ahí vienen todas las generaciones. Eran 3, Sem, Cam y Jafet. Y dice el versículo 6 del capítulo 10 que los hijos de Cam, uno de los hijos de Cam era Cus. Es importante este personaje, porque es lo que vamos a relacionarlo con el personaje que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué tiene que ver Cus? Cus era hijo de Cam, pero el versículo 8 del mismo capítulo dice que Cus engendró a otro personaje. Y ese personaje tenía por nombre Nimrod. En otras palabras, ¿y este Nimrod quién fue? Dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra después del diluvio. ¿Y qué de grande tenía Nimrod, además de ser poderoso? Dice el versículo 9, dice que era vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Él fundó varias ciudades. Entonces, este Nimrod, prácticamente, después que la tierra fue destruida por el diluvio, quedan los hijos de Noé, comienza a repoblarse la tierra, la descendencia de sus hijos. Y no tenía mucho tiempo cuando comenzó de nuevo la rebelión. Y la rebelión comenzó con Nimrod. Él fue el primer rebelde contra Dios después del diluvio. Antes del diluvio ya sabemos que fue toda la generación antediluviana, pero después del diluvio fue Nimrod. Y este Nimrod fue el que fundó Babel. Y ahí viene Babilonia, de Babel. Babilonia viene de Babel. Entonces, ¿y qué significa que este poderoso hombre, este rey, este emperador, como le queramos llamar, qué significa esa frase? Es muy relevante, donde dice que era un vigoroso cazador delante de Jehová. Dice que esa frase, delante de Jehová, quiere decir en el original, estudiando la palabra original, sus raíces originales, la palabra delante de Jehová quiere decir contra Jehová. O sea, contrario a Jehová. Contraria, él funda una religión contraria a la religión de Dios. Es el primer rebelde. Y es como decía el hermano Quino, de ahí viene todo el sistema babilónico. De ahí viene todo el sistema, como decía, supersticiones, etcétera, ¿verdad? Eso, posiblemente en el tema de mañana miremos las abominaciones de Babilonia, de algunas. Bien, ahí está la frase. ¿Qué significa Nimrod? Rebeldía, rebelde. Era un rebelde, ese es su nombre. Entonces, por eso le pusieron ese nombre. ¿Qué significa? Rebelde, rebeldía. Se rebeló contra Dios. Y delante de Jehová, ¿qué significa esta frase? Dice, contra Jehová. Y entonces Nimrod, ¿quién fue? El primer poderoso en oponerse a Dios. Ya sabemos que él fue el que ideó la construcción de la famosa Torre de Babel. Un monumento de apostasía, un monumento de rebelión contra Dios. Pero Dios la destruyó. Pero él siguió con su sistema. Nimrod siguió con su sistema y su descendiente. Su descendiente siguió con su religión. Dios no destruyó la religión de él, destruyó el monumento, la torre, pero ellos siguieron en la rebelión extendiéndose. Entonces dice que Nimrod fue el que construyó el primer sistema religioso que se opuso a Dios abiertamente. Fundó el famoso reino de Babel. ¿Y qué significa Babel? La palabra en el original hebreo que fue escrita en la Biblia. Babel significa confusión. Babilonia quiere decir confusión.
Y si se le aplica a una iglesia, que es al cual vamos a llegar, significa que Babilonia es la iglesia que está confundida. ¿Entiendes? Es religión falsa. Porque la religión de Nimrod era una religión falsa. Era una religión, un sistema de religión opuesto a Dios. ¿Entiendes? Bien. La ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió la lengua en la torre de Babel. La historia lo dice la Biblia, la historia, ¿verdad? La parte histórica eclesiástica también lo dice. No vamos a entrar en tantos detalles. Babilonia, ¿recuerdan ustedes los que han estudiado un poquito la profecía? La Babilonia de Nabucodonosor, ¿verdad? Algunos que han estudiado. Esa Babilonia de Nabucodonosor fue la Babilonia que fue destruida. Todo este sistema que es traído de Nimrod hasta llegar a Nabucodonosor. Toda la ciudad fue construida, la fue construyendo, la fue ampliando la ciudad hasta que llegó un tiempo de que esa ciudad cayó, el reino babilónico cayó por el imperio medo-persa, lo dice la Biblia y lo dice la historia, ¿verdad? Es muy importante eso. Entonces quiere decir que Babilonia antigua como ciudad desapareció, terminó. Y la Biblia lo dice. Hay muchas profecías bíblicas donde dice de que esa Babilonia no más sería habitada. El libro de Isaías lo dice, el libro de Jeremías lo dice, solo vamos a ver unos pasajes así rápidos, ¿verdad? Por ejemplo, en Jeremías 51, el versículo 37, hablando de Babilonia, ¿verdad? Cuando Babilonia fue tomada por los medo-persas y después por los mismos griegos, y será Babilonia montones de ruinas, dice, moradas de chacales, espanto y burlas sin morador. Pero en Jeremías 51, el versículo 13 dice, por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de su calamidad. Otro pasaje en Isaías, así. Nunca más será habitada Babilonia, ni será poblada de generación en generación. Dice que el árabe iba a pasar por ahí, por esa tienda, y dice que iba a ser, no voy a leer todo el pasaje, que iba a ser una región desértica donde iban a habitar las fieras y todas las bestias salvajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están diciendo estos pasajes bíblicos? Que Babilonia, la ciudad de Babilonia ya terminó. Pero ahora viene la pregunta. ¿Por qué Apocalipsis menciona a Babilonia? Si eso ya pasó, eso ya terminó. Babilonia terminó en posiblemente unos 5 siglos antes de Cristo. Hace más de 2500 años desapareció Babilonia. Ahora, ¿y qué tiene que hacer ahora Babilonia en Apocalipsis? Si hace 2500 años dejó de existir Babilonia, ¿por qué la Babilonia ahora aparece en Apocalipsis para este tiempo final? La pregunta es, ¿quién es esa Babilonia? ¿Quién es la Babilonia de Apocalipsis? Sabemos, como hemos estudiado, que la palabra Babilonia significa Babel, confusión. Entonces ahora en el Apocalipsis, porque sabemos que el Apocalipsis era un libro que, como decíamos en el estudio de ayer, que es de mucha simbología, utiliza muchas figuras, muchas metáforas y muchos símbolos. Y utiliza muchas de las realidades, le da un sentido espiritual a lo que ocurrió anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través del apóstol Juan? Toma todas las características de la Babilonia antigua, su sistema religioso, sus costumbres, sus hábitos, y la traslada a la iglesia de este tiempo, a una iglesia falsa de este tiempo. Entonces ahora no hay una Babilonia literal, real, ahora va a haber una Babilonia espiritual. En el tiempo final la que va a existir es una Babilonia espiritual, no que tiene que ver con religión siempre, no literal. Y dice que la palabra esta Babilonia, pues ya la estudiamos hace poco, se deriva de Babel, significa confusión, y se emplea este término, se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religión falsa y apóstata. Como dijimos al principio,
Nimrod fue el primer rebelde, fue el primero que fundó un sistema religioso falso. Entonces ahora, en este tiempo final, también hay un sistema religioso falso, igual que Babilonia. Y esa es la religión falsa de este tiempo. Ayer se demostró cuál era la iglesia verdadera, hoy se está demostrando cuál es la iglesia falsa que aparece descrita en Apocalipsis. ¿Y qué es lo que representa el sistema babilónico? ¿Quién es esa extraña mujer que leímos los pasajes introductorios? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza una mujer en la profecía? Estudiábamos ayer. ¿Quién recuerda qué simboliza una mujer en la profecía? Estudiamos mucho ayer eso. Una iglesia. Y ayer estudiamos la iglesia verdadera, pero también la iglesia falsa, ¿verdad? Ayer estudiábamos la iglesia pura, Apocalipsis 12, ayer hicimos un estudio delineado y ahora estamos estudiando Apocalipsis 17, la ramera, que significa que es la religión falsa o la iglesia falsa, ¿verdad? Ese término de ramera, ¿por qué utiliza en la religión, por qué se utiliza, cómo se debe entender el término de ramera en la religión? Porque recordemos algo, el error es de interpretar Apocalipsis de una manera literal. Ramera aquí se utiliza de una manera simbólica, o sea, que representa algo. ¿Qué es en sí una realidad? Una mujer ramera, una prostituta, es una mujer infiel, ¿sí o no? ¿Sí? Una mujer infiel, una mujer que no tiene un marido. Entonces quiere decir que esta es una iglesia infiel, que no tiene un marido. La iglesia verdadera tiene un marido, ahí lo demostramos. Es la esposa de Cristo, no, Cristo es el marido. La iglesia falsa no tiene un marido, tiene varios maridos. Los reyes de la tierra dice que son los maridos de la iglesia. Hay una relación ilícita. Recordemos que la mujer ramera tiene relaciones ilícitas. No es como la mujer casada, que tiene relaciones lícitas, legales. La ramera no es ilícita. Entonces, la iglesia falsa tiene también una relación ilícita. ¿Por qué? Porque mezcla la política y la religión. Y la religión y la política no se pueden mezclar. Jesús es claro. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta iglesia hace una mezcla, lo político y lo religioso. El sistema babilónico eso es una mezcla de político religioso. Podemos tomar un ejemplo para ver eso de la ramera. Dios muchas veces le llamó en el Antiguo Testamento a Israel, oiga bien, a Israel le llamó ramera cuando Israel apostataba. Cuando Israel se rebelaba, le dijo que era una ramera. Vamos a leer los dos pasajes. Y salió, versículo, Ezequiel 16, 14 al 16. Y salió tu renombre entre las naciones, hablando de Israel, a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de tu hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Versículo 15. Miremos la condición en que cae Israel. ¿Cómo le dice él? Pero confiaste en tu hermosura, le dice a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Se prostituyó a causa de tu renombre. Y voy a leer, saltarme un poquito. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. ¿De qué manera Israel fornicaba? Espiritualmente. Cuando hacía alianza con los reyes paganos, con los asirios, con los sirios, con los babilonios, con los egipcios. Entonces Israel entraba en una alianza ilícita, dejaba a Dios y se iba con los paganos tras los ídolos. De esa manera era una mujer fornicaria. ¿Estamos entendidos? Lo mismo expresa Ezequiel, no voy a leer el pasaje completo, solo el versículo 30, pues que está hablando de Israel, para no leer todos los pasajes. Dice el versículo 30, estas cosas se harán contigo, hablando de Israel, porque fornicaste en pos de las naciones, dice. Fornicaste con las cuales dice, te contaminaste con sus ídolos. ¿Por qué Israel se volvió idólatra? Tanto el reino del norte, porque Israel fue dividida en reino del norte y reino del sur. ¿Por qué se volvieron idólatras los dos? Porque tuvieron alianza ilícita con los reyes de la tierra. Qué importante es eso. Bien,
Ahora dice que esta nueva Babilonia, según Apocalipsis 17 que estudiamos, dice que esta mujer está sentada sobre mucha agua. ¿Verdad que ahí lo dice? Ayer estudiábamos que las aguas, ¿quién recuerda qué significaban agua en la profecía? ¿No recuerdan? Vamos a recordar lo de ayer, pues. Ahí está lo que significaba agua, ¿verdad? ¿Quién lo describe? Apocalipsis 17:15. Entonces, dice que Babilonia, esa mujer, esa iglesia falsa está sentada sobre mucha agua. ¿Qué quiere decir? Sobre mucha gente. ¿Qué quiere decir? Que esa iglesia tiene mucha gente, muchos pueblos, está compuesta, es grande, es inmensa. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos entendiendo a qué vamos, a qué vamos llegando. Vamos a entender. Mire, la misma Biblia nos va guiando de la mano, de la mano, de la mano. ¿Qué significa eso? Que ejerce un poder sobre muchos pueblos y naciones. Vamos viendo a qué poder vamos acercándonos. ¿Y qué significa que han fornicado? Ya lo expliqué un poco. Veamos el pasaje, sí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Más adelante vamos a estudiar qué significa el vino. En este caso dice una unión político-religiosa, que es lo que explicaba, entre una iglesia apóstata y las naciones de la tierra. Y ahí está. Los reyes de la tierra están con ella. Todos los reyes de la tierra reciben al líder de esta institución religiosa como un rey representante de Dios en la tierra. No hay ningún otro líder o institución religiosa con este mismo efecto. No hay. No hay. Tanto poder. Y este líder de esa iglesia tiene un poder, hermano, asombroso. Hoy pues he retomado el poder por encima de cualquier gobernante, por encima del gobernante de los Estados Unidos, del gobernante ruso, las potencias grandes, por encima. Es un poder, mire, que no lo podemos medir. Y a medida que el tiempo va avanzando, va tomando más poder, y ese poder lo va a utilizar para perseguir en el último tiempo al pueblo de Dios en esta tierra. ¿Cómo ha fornicado la ramera? Hay muchas. Solo mencionemos algunas cuantas cosas. ¿Cómo ha fornicado? Porque es infiel a la palabra de Dios. Ella es infiel. Está en desobediencia contra la verdadera palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Cristo es el verdadero sacerdote, es el sumo sacerdote, Dios dice, Cristo no es el sumo sacerdote, el Papa es el sumo sacerdote. Si la palabra de Dios dice de que solo a Cristo podemos nosotros arrodillarnos, y que a Dios, ¿verdad? Arrodillarnos y podemos pedirle perdón, que fue el único que puede otorgar el perdón, ellos dicen, no, ahí está el cura, podemos ir al confesionario y él nos va a absolver. Entonces, lo contrario de lo que dice la Biblia, lo contrario de lo que dice la palabra, es un sistema que está revelado. No es la intención, hermano, yo sé que aquí hay hermanos católicos, pero con mucho respeto, pero tengo que decir todas las verdades, ¿verdad? Con mucho respeto a todos los hermanos que están aquí, todos los hermanos que están viendo internacionalmente, pero tenemos que decir las verdades, ¿verdad? Con mucho cariño a todos los hermanos católicos, pero tenemos que estudiar esto a como debe ser, ¿verdad? No, ¿qué otra manera ha fornicado? No lleva la palabra completa a sus fieles. No presenta el verdadero camino de salvación, porque presenta un camino de salvación por obra. Y la salvación dice la Biblia que no es por obra. ¿Por qué? No es por gracia. Por fe, por gracia en Cristo Jesús. No nos vamos a salvar por obra. Su sistema de salvación es por obra. Se presenta otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Dice 1 Timoteo 2:5, Jesucristo. Pero ¿quién es el mediador aquí en la tierra? El Papa. Este sistema es el Papa, el mediador. Porque dice que es el pontífice, el constructor de puentes, dice. El puente entre el cielo y la tierra. Utiliza imágenes, lo cual es una aberración contra Dios. De esa manera fornica. ¿Qué más? Ha adoptado costumbre y adoración pagana que la trae la Babilonia antigua. La Babilonia misma trae muchas costumbres. Si estudiáramos aquí, no da tiempo en esta campaña a estudiar tantas costumbres
babilónicas que están metidas dentro de la religión católica. Y la mayoría de las fiestas son traídas de allá, del sistema babilónico. Eso es amplio. Eso es muy, muy amplio. Vamos a descubrir hoy hasta el color con que está vestida. La Biblia lo describe. Esta iglesia, esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. Y son los dos colores que utiliza el prelado católico, la alta jerarquía católica. Miremoslo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. El color púrpura. ¿Quiénes usan en ese sistema católico el color púrpura? Los cardenales, ¿verdad? Y el escarlata, los obispos. Por lo contrario, el escarlata es los cardenales, el rojo, y el otro es los obispos, el púrpura, ¿verdad? Entonces son colores usados por ellos mismos. Y no hay una institución que se apegue a estas características. No existe otra institución religiosa que la Biblia la describa tan exactamente con esos colores. Tan exactamente. Los obispos y los cardenales. ¿Sí se dice? La Biblia misma define los colores con que está vestida la madre de la ramera. Recordemos, cuando estamos hablando de ramera, lo estamos haciendo en términos espirituales, ¿verdad? Eso lo hemos entendido. ¿Qué dice la misma enciclopedia católica de ellos? La enciclopedia católica es escrito de ellos. ¿Qué dicen ellos mismos? El color para los obispos y otros prelados es púrpura. Para los cardenales es escarlata. Lo vimos. Quiere decir que estos son obispos y estos son cardenales. La misma enciclopedia de ellos, mire, concuerda con la Biblia. Ellos mismos se descubren. La Biblia dice el púrpura y el escarlata está vestida de la mujer. Ellos mismos dicen, sí, el púrpura es para los cardenales. Perdón, para los obispos. Y el escarlata es para los cardenales. Con su misma, escrito con su misma boca. Y el púrpura y el escarlata dice que eran colores de la realeza. Mateo aparece descrito, pero recuerdan cuando a Jesús lo llevaron al Sanedrín, ¿verdad? Y ahí llevaba una vestidura de realeza, le pusieron ahí ellos los fariseos. Aquí habla el color escarlata, el comentario bíblico, el significado. Dice que el color escarlata también puede considerarse como un distintivo del pecado y también el de una prostituta. Fíjese bien, de color rojo, un color para prostituta. ¿Qué significado más alarmante este, verdad? Porque lo usan en términos espirituales. ¿Qué identidad esa, verdad? Contrata, dice, con la novia de Cristo Jesús que está vestido de lino blanco. ¿Cómo está vestida la iglesia verdadera? Simbólicamente, el lino blanco. ¿Qué representa el lino blanco? La pureza. La pureza. ¿Y el escarlata qué representa? El rojo. La prostitución. Lo contrario. Ha fornicado. Entonces, un símbolo de su condición fornicaria. Mire qué interesante. En los colores se determina la iglesia. La iglesia pura, blanca, sin mancha. Símbolo de la justicia de Cristo. Y la iglesia falsa, vestida del color de prostituta. Porque es una ramera, una prostituta, una infiel. Es interesante, hermano. Vemos cómo el Apocalipsis nos lleva de la mano, vamos descubriendo, ¿verdad? Pero dice algo más. En el mismo versículo, dice que está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. ¿A dónde vemos eso? El mismo sistema. No podemos perdernos. Apocalipsis lo descubre. Por eso dice que el libro que descubre los mayores engaños satánicos en este tiempo es Apocalipsis. Por eso dice que el diablo no quiere que el Apocalipsis lo estudie en la iglesia con el método correcto. Porque el Apocalipsis, como hemos estado estudiando los sábados, muchas iglesias lo estudian con un método incorrecto, con el cual desvían la atención de la verdadera interpretación del Apocalipsis, ¿verdad? Pero el método correcto nos va identificando a través de la interpretación de los símbolos. ¿Qué más podemos ver? Ahí nosotros vemos los templos están adornados de oro,
plata, perla, todo se mira eso. Se va descubriendo. Así es, así es. Anillo, el anillo, el cruz pectoral que usaban los papas, siempre se usa una cruz pectoral, el anillo, el cáliz, ¿verdad? Y ellos en la enciclopedia, miren lo que dicen de las piedras preciosas en la enciclopedia, ellos mismos escriben. Ahí está la fuente. La enciclopedia dice la cruz del pectoral, la que miramos anteriormente, ¿verdad? Suspendida por una cadena alrededor del cuello y usada sobre el pecho, dice por abate, obispo, ¿quiénes lo usan? Obispo, arzobispo, cardenales y el papa, la alta jerarquía. La alta jerarquía. ¿Debe hacerse de qué, dice? De oro. ¿Y decorarse con qué? Gemas, como decía el hermano, diamantes. Precioso. Gemas preciosas. ¿Mm? Pero dice también otra característica, usa un cáliz de oro. ¿Verdad que es cierto? ¿Es así o no es así? Lo usa. ¿Mm? Pero ahora vamos a descubrir la copa con vino. ¿Qué significa eso en términos espirituales? Tiene un significado. Dice Apocalipsis 17:2 retrocediendo. Dice 17:2 representa el vino su fornicación, dice con la cual los habitantes de la tierra se han embriagado. Ahora, nosotros sabemos que el vino en la realidad, el licor, el vino embriaga, ¿no? Y cuando uno entra en un estado de embriaguez, ¿cómo queda la mente? Confundida, perturbada, ¿sí o no? No tiene discernimiento, ¿sí o no? Pues en lo espiritual ocurre lo mismo. ¿Qué simboliza el vino? Para que la mente esté perturbada, para que la mente esté confundida, para que la mente esté en estado babilónico. La falsa doctrina. Quiere decir que Babilonia, con su vino, que es la falsa doctrina, confunde a las naciones, confunde a las otras religiones, porque le enseña doctrina falsa. Con esas falsedades se perturba la mente en términos espirituales. Eso es el vino. El vino son las falsas enseñanzas con la cual Babilonia ha dado de beber a todas las naciones de la tierra, a todas las iglesias. Por ejemplo, le voy a decir algo, pues me voy a adelantar. El domingo es un vino de Babilonia. Y le ha dado de beber a todas las iglesias. ¿Saben ustedes que el origen del domingo es católico? Muchos hermanos protestantes defienden el domingo y es católico el origen. Entonces, la iglesia católica, las iglesias hermanas, más adelante vamos a ver las hijas de Babilonia un poco así rápido. Ellas han tomado ese vino, lo han bebido. El vino del domingo. Lo tienen. El vino de la inmortalidad del alma. De que el alma no muere. Más adelante lo vamos a mencionar. Y ese vino los ha embriagado. Embriagado quiere decir que los ha confundido. Y por eso aceptan las doctrinas falsas y entran al babilonismo. Entran al babilonismo a formar el sistema de engaño, ¿verdad? El vino, miremos alguna representación del vino. Representa las falsas doctrinas y prácticas, como lo dice la Biblia, la adoración a los ídolos, una de ellas, una práctica falsa, el intento de comunicarse con los muertos, ¿verdad? El espiritismo es falso, contra la Biblia, Dios lo rechaza, el rechazo de la ley de Dios abierto, del sábado, haber cambiado la ley de Dios, la adoración al día al sol, el día domingo, todo eso es digno de Babilonia, hermano. Y de todo eso está plagada esta iglesia y ha dado de ver a las otras iglesias, a las naciones circundantes, a las naciones con que se relaciona a ellos. Qué interesante es esto, hermano. Dios nos está hablando hoy para que nosotros sepamos todo esto. Y ojalá nosotros, cada uno de los que estamos viendo aquí, que estamos aquí, están escuchando, podamos meditar, podamos pensar, reflexionar sobre esto, estudiar, investigar, porque si estamos en un sistema introducido o asistimos a una de estas iglesias en el cual este sistema de religión, pues pidámosle a Dios que verdaderamente, si no es la verdad, nos saque de ahí, ¿verdad? Bien.
Miremos un texto, pues, un poquito, no podemos hablar tanto, solamente vamos a hablar un poquito de la idolatría, así rapidito, con unos textos rápidos. Sabemos que uno de los mandamientos de Dios dice, ¿verdad? Es contra la idolatría. Nosotros lo sabemos bien, los que hemos estudiado la ley de Dios, que uno de los mandamientos habla contra la idolatría. Habla contra que no adoremos imágenes ni nos inclinemos a ellas, ¿verdad? Uno de los mandamientos de la ley de Dios, no del catecismo. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y no te inclinarás a ella. Porque dice que Dios es celoso, ni la vas a honrar. Y ahí, cuando iban a entrar ellos a Canaán, una de las instrucciones que Dios les dijo, que quemaran de todas esas naciones, las cuales iban a tomar, que quemaran todas las esculturas, todos los ídolos, porque esas abominaciones contra Dios. Ahí lo dice en el pasaje de Deuteronomio 7, 25 y 26. Dice que eso es abominación contra Dios y considera como un anatema. Dice que debían de destruir todo, quemarlo por fuego, dice. Las esculturas de sus dioses las iban a quemar en el fuego. Y no iban a codiciar ni su oro ni la plata, podían tomarlo, dice, porque eso era abominación para Jehová Dios. Esas fueron instrucciones que Dios le dio a Israel, y eso también nosotros debemos de seguirlo, ¿verdad? Pero hay algo interesante en este pasaje que vamos a ver ahorita. Es en Proverbios 28:9. Es muy importante este pasaje que lo tomemos en cuenta ahorita, en este estudio que estamos teniendo, hermanos. Dice que el que aparta su oído para no oír la ley, ¿cuál es la ley? Los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el corazón de los 10 mandamientos? El cuarto mandamiento, el sábado. Si apartamos el oído para no oír la ley en su conjunto de los 10 mandamientos, no son 9, sino 10, ¿qué pasa? ¿Cómo es la oración de nosotros? Abominable. ¿Sabe qué significa la palabra abominable en el original? En el original hebreo. Detestable. Eso significa en la Biblia. Abominación es algo que Dios detesta, algo que Dios aborrece. Entonces dice que si es abominable es algo detestable. Quiere decir que el que no oye la ley, ¿qué quiere decir el que aparta su oído para no oír la ley? El que no cree en los mandamientos y no los guarda, dice que su oración, ¿cómo es? Abominable, quiere decir detestable. Es interesante esto, hermano, que pongámosle en mente a estos pasajes que Dios nos quiere decir esta noche. Y vamos a un poquito a la doctrina, rapidito, así, ¿verdad? Esto es extenso, pero solo así rapidito, ¿verdad? Una manera panorámica. Doctrinas y creencias y tradiciones babilónicas. El misterio de la misa. El misterio de la misa es origen babilónico. Eso viene de Babilonia, la religión babilónica. Si estudiamos la profundidad, sus raíces, ¿verdad? Yo le digo, lástima que esto no se puede estudiar así, pues, porque eso es tan amplio, en este seminario, en este estudio, de esta campaña. Pero eso de la misa es algo que es traído del babilonismo. Es algo inventado, ¿verdad? Por los hombres y no es de Dios. Ahora, esto de la misa contrarian a lo que dice la Biblia, a la cena del Señor. La Biblia habla de cena del Señor, ellos dicen la misa. La misa sustituye a la cena del Señor. La Biblia dice cena del Señor, que en la cena del Señor nosotros la celebramos para conmemorar el sacrificio de Cristo Jesús, recordar el sacrificio de Cristo Jesús y para que nosotros, y también como un anticipo de la segunda venida de Jesús, para que la celebremos allá, dice, en la boda, allá en los cielos. Para eso es la cena del Señor, ¿verdad? Pero aquí el misterio de la misa lo sustituye. También eso es una abominación. Si es la doctrina del purgatorio, lo mismo. No existe en la Biblia, la doctrina del purgatorio no tiene fundamento bíblico. No existe, es un invento católico. Y mañana vamos a ver en la fecha, mañana vamos a ver muchas tradiciones. Y el año en que fueron introducidas en el catolicismo, mañana no se pierdan. Mañana vamos a ver las abominaciones de Babilonia, vamos a ver muchas tradiciones, en qué año fueron, en qué año ellos los católicos las iban inventando. Por año, ahí está. Mañana vamos a dar fecha por año.
¿En qué año inventaron el purgatorio? ¿En qué año inventaron la oración por los muertos? ¿En qué año inventaron la hostia? Ahí lo vamos a ver el día de mañana así rapidito. Si Dios nos presta la vida. La inmortalidad del alma. Que ellos la traen, todo esto la traen del paganismo. Por eso decía ayer en el estudio de ayer, hermano, ¿recuerdan? Cuando hicimos el estudio que hablábamos de las persecuciones que tuvo la iglesia primitiva por los césares, ¿se acuerdan? Un poquito que vimos una gráfica y decíamos que después de esas persecuciones ya nos siguieron persiguiendo Constantino al cristianismo, hizo un pacto, hizo un decreto en el cual Constantino se hacía cristiano y se hizo cristiano supuestamente, ¿verdad? Pero en realidad al hacerse cristiano trajo todo el paganismo, lo metió al cristianismo, hizo una fusión y ese sistema fundó el catolicismo. Entonces el catolicismo tiene paganismo, es un paganismo disfrazado de cristianismo, hermano. Paganismo disfrazado de cristianismo. Óigase bien, los sacerdotes no se casaban en la religión antigua. Ahora en esta religión también no se casan, pero la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿El sacerdote se puede casar? Los que han estudiado la Biblia, ¿qué dicen ustedes? ¿Aarón era casado? Sí, los sacerdotes eran casados. Pero ellos dicen que no se deben de casar, entonces contrarian a la Biblia. Los sacerdotes se casaban. El papá de Juan el Bautista no era sacerdote, Zacarías. ¿Con quién era casado? La mamá de Juan el Bautista. Era sacerdote. Entonces es una falsedad todo eso. Rapidito pues, la práctica de Cuaresma traída de Babilonia, el paganismo. Encender candela a imágenes traída del paganismo. Culto a imágenes traída del paganismo. Días festivos, los días de fiesta famosos, hermanos. En la Biblia, oígase bien. Y todo, hasta las religiones, están inmiscuidas en los días de fiesta. Ese es un invento católico, que en sí es un invento traído del paganismo. Ahora celebran días de todo. Día de padre, día de madre, día de niño, día de maestro, día de no sé quién, día de no sé cuándo, día de este, día del otro, días de todo se celebra. Ese es paganismo, ese es catolicismo. Si estamos en una iglesia, estamos siguiendo bebimos el vino de Babilonia, estamos hablando de la iglesia católica, de los católicos, dice, porque así hablan despectivamente. Los hermanos que están en iglesia protestante hablan despectivamente. Esos son católicos. Exacto. Así es, mi hermano. Pontífice máximo, dice. ¿Quién es el pontífice máximo? Jesús. Jesús es el sumo pontífice, dice Hebreo. Jesús es el sumo pontífice. ¿Qué quiere decir un sumo pontífice? Sumo sacerdote. No hay otro. Bien, entonces repasando el versículo 5. Misterios, la parte importante, Babilonia la Grande, pero esta viene la parte interesante. ¿Madre de quién? Babilonia la Grande es madre de quién. Quiere decir que Babilonia la Grande, que ya la descubrimos quién es, tiene hija. ¿Sí o no? Porque si dice que es madre, tiene hija. Y las hijas siguen muchas de las tradiciones y creencias de la madre. ¿Vamos entendiendo? Porque alguien puede decir, el sistema falso es el sistema católico, solo así nosotros decimos, pero vamos descubriendo que no solo el sistema católico es falso. Fíjense bien, el único sistema que no es falso es el que estudiamos ayer, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es la única iglesia que no tiene un sistema de religión falso. De ahí todo el que sigue tradiciones de hombres, todo el que guarda el domingo es tradición católica. Me disculpan, hermanos de iglesias protestantes también, que están guardando el domingo. Miren, están siguiendo el catolicismo errado. No hay base, no hay sustento bíblico. Aquí podemos instruirlo, hermanos. Hemos dicho muchas veces, si necesitan estudios acerca del sábado, del domingo, de cualquier cosa histórica, aquí estamos nosotros para ayudarles. Para ayudarles. Estamos prestos a eso. Para eso estamos, ¿verdad? Babilonia la Grande. La madre de la ramera tiene hija. ¿Y quiénes incluyen esa hija? Las diversas organizaciones religiosas que componen la iglesia protestante que se han apartado de la verdad. Alguien puede decir, mi iglesia no se ha apartado de la verdad, si guarda el domingo, sí, hermano.
se los tengo que decir. Si una iglesia guarda el domingo, se apartó la verdad porque está siguiendo a la madre. Está siguiendo a la madre. Óigase bien. Hermanos, creamos a la Biblia. No creamos a hombres. Es menester obedecer a Dios, dice la Biblia, antes que a los hombres. No creamos en hombres mucho, es en Dios, en su palabra. ¿Estamos entendidos? Y saben una cosa, que el catolicismo dicen que ellos son madres. Y las iglesias protestantes son hijas. Ellos mismos la dicen. Concilio Vaticano II, lo dijo Juan 23. Lo dijo él. Dice, Juan 23 dijo más bien, está muerto. Es santo, está muerto, dice. Ella desea ser, la iglesia católica, una madre afectuosa, bondadosa y paciente. Ella siente profunda compasión por quién. Para con sus hijas separadas. Recordemos que el catolicismo trató a la iglesia, a las iglesias protestantes como hermanos separados, ¿verdad? Entonces aquí le dice hijas separadas, hablando de iglesia. Ellos son la madre y las otras son las hijas. ¿Por qué le dice ellos hijas de la iglesia, hijas separadas? Porque ellos dicen, porque ellos nos van siguiendo. Ellos tienen muchas tradiciones, muchas costumbres y doctrinas de nosotros, por eso son hijas de nosotros. Ellos mismos lo dicen, mire claramente, y es verdad, lo que está diciendo es, lo que dijo Juan 23 es una verdad. Hay muchos puntos comunes, vamos a verlo así rápido, por el tiempo. Puntos comunes que hay entre la madre y la hija, en cuanto a la enseñanza, ¿sí me entienden? En cuanto a la doctrina. ¿Cuáles son esos puntos comunes? El principal, ¿cuál es el punto común que tienen? Domingo. Común. Madre, hija. Madre, hija. ¿Se oponen a quién? A la ley de Dios. En Éxodo 20 nos dice que el primer día de la semana es el día de Dios. Lo dice en Éxodo 20. Dice el séptimo. No dice el primer día. El domingo es el primer día, según el calendario bíblico, ¿no? Sábado es el séptimo. Nunca dice primer día, dice séptimo día. Encuentran en la Biblia el día, porque en la Biblia no aparece el nombre de domingo, porque ese nombre es pagano, pero aparece el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día. El domingo es el primer día, sábado es el séptimo, según la Biblia. El hombre ha ido cambiando, modificando eso, pero la Biblia no. Jesús fue claro cuando dijo, si me amáis, ¿qué vas a hacer? ¿Y cuáles mandamientos va a guardar? Los de la Biblia. Quiere decir que si estamos amando a Dios, a Cristo, tenemos que guardar los mandamientos que aparecen en Éxodo 20, no en el catecismo. Quiere decir que tenemos que guardar el sábado. Quiere decir que si no guardamos el sábado, estamos amando a Dios. Pregunto, ¿a quién estamos siguiendo y estamos adorando el domingo? ¿Adoro a Dios? Estoy siguiendo a la ramera, a la madre y a la hija. ¿Es así o no es así? Mire, la misma Biblia nos va hablando, hermano. ¿Qué otra cosa en común tienen? La inmortalidad del alma. Esta doctrina es amplia. Ahí va lo del purgatorio, va lo del limbo, que supuestamente esa doctrina como que el catolicismo la desapareció, pero todavía se habla de ella. Pero ahí va. Le voy a poner un ejemplo. Muchos hermanos, y la inmensa mayoría de los hermanos protestantes creen en esto. Y esto es traído del catolicismo, un vino de Babilonia. Tal vez ustedes han escuchado en un anuncio de radio, en algo. Murió la persona tal, pasó a la presencia del Señor. ¿Verdad que sí dice? Cuando uno muere, no, hermano, cuando uno muere no pasa a la presencia del Señor. No, hermano. Cuando uno muere, ¿qué dice la Biblia después? Cuando uno muere, ¿a dónde va? Al cielo. Ahí va. No va al cielo ni al infierno. Tiene que pasar por un juicio. Y después del juicio, ¿verdad? Tiene que ser absuelto en un momento determinado, pues, si prevaleció, cuando venga Cristo Jesús, pues, se lo va a llevar. Y si
Si se perdió, pues va a la destrucción eterna después del milenio, que vamos a estudiar esta semana en la campaña. Y hay muchas creencias opuestas. No quiero entrar en más detalle de esto, pues solamente estamos haciendo mención, no es un estudio. Dicen la doctrina de la Babilonia, de la madre, de la hija, que el alma muere. La Biblia dice que el alma, ¿cómo dirá la Biblia? ¿Qué ocurre con el alma? ¿Será que la Biblia dirá que el alma muere? Dice la Biblia que el alma, que aquí todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peca o que pecare, dice en otra versión, esa morirá. El problema es que el catolicismo y la iglesia protestante tienen un concepto de alma que lo han traído del paganismo. Es un concepto errado. El concepto de alma bíblico es muy diferente al que tiene el sistema católico romano, que es traído de las religiones paganas, como es principalmente de Grecia, pero la cuna fue de Egipto. Bien, otro pasaje ahí mismo, capítulo 18, dice: el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que el alma muere. Las iglesias dicen, la iglesia protestante, la hija y la madre, dice que el alma no muere, contrario a la Biblia. ¿En qué se fundamenta el sistema babilónico? Para ya ir concluyendo un poco. ¿En qué está fundamentado su base? Autoridad del hombre, ya lo vimos. El domingo no es autoridad del hombre. Autoridad del hombre. ¿Palabra de quién? Del hombre. ¿Obras de quién? Del hombre. ¿Ley de quién? Del hombre. ¿Tradiciones de quién? De hombre. Jesús lo dijo, ¿verdad? Mandamientos, tradiciones de hombre. ¿Y el sistema divino sobre qué base está sustentado? ¿Palabra de quién? ¿De hombre? ¿Autoridad, ¿de quién? De Dios. No de cura, de religiones. ¿Palabra de quién? De Dios. ¿Amor de quién? De Dios. ¿La ley de quién? De Dios. ¿Las enseñanzas? De Dios. ¿Verdad? Las enseñanzas de Babilonia no son enseñanzas de Dios. ¿Traídas de qué? De hombre. Bien, Jesús dijo claramente, en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, ahí habla, y también en el capítulo 15 hablan del mismo tema, hablando de las tradiciones de los judíos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús a los fariseos en ese momento? Y eso también nos dice esta noche a nosotros. Si estamos nosotros adorando de una manera incorrecta, como Dios lo dice que estamos honrándolo de una manera falsa. Mas en vano me honran, dice, enseñando como doctrina y mandamientos de hombres. ¿Cuándo deshonramos a Dios? Cuando enseñamos o creemos, cuando creemos y enseñamos doctrina o mandamientos de hombres. Estamos deshonrando a Dios. Así que pongámosle mucha mente a esto. Dios quiera, ¿verdad? Porque ese es el propósito que Dios nos está llamando. Ahora descubrimos hoy quién era Babilonia, quién es el sistema babilónico. Y hay un mensaje que vamos a ver en el cuarto tema. El cuarto tema, un mensaje grande, el mensaje maravilloso que Dios tiene para este tiempo, en el cual Dios quiere que a través de ese mensaje la tierra sea alumbrada y la tierra salga, los moradores de la tierra salgan de las tinieblas espirituales. Ese es el plan de Dios en este tiempo final. Un mensaje que sea un mensaje luz para sacar de esas tinieblas espirituales con las que estamos en Babilonia. ¿Y cuál es el mensaje de esta noche? La invitación que Cristo nos hace esta noche. Que los que estamos todavía en Babilonia, Él nos llama, ¿verdad? Cariñosamente, a través de su mensaje, amorosamente, nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿Quién es ella? Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué dice pueblo mío? Ayer lo decía. Porque Dios, como decíamos ayer, tiene almas preciosas en todas las iglesias. Óigase bien, a pesar de que los sistemas estén deformados y contrarios a Dios, pero ahí hay almas sinceras. Y no podemos lanzar un ataque contra esa alma sincera. Contra sus enseñanzas sí,
pero contra las almas que están ahí no, porque ahí, como decíamos el día de ayer, ahí Dios tiene otras ovejas que son del redil de Él, y Dios quiere sacar esas ovejas de ese redil. Entonces Dios quiera pues que este mensaje nos ayude para que reflexionemos, porque sabemos de que se tiene que imponer la verdad por encima del error, porque Babilonia es la cuna del error, la cuna de la confusión, y la iglesia de Dios a través del mensaje invita para que salgan de esa iglesia y conformen el verdadero pueblo de Dios. Dios quiere traer alma a ese redil. Porque dice, ¿por qué? Porque el tiempo se va acabando. El tiempo ya se va a acabar. Vienen los eventos finales y el que no salga de Babilonia, lo vamos a ver después en el transcurso del estudio, va a sufrir grandemente pérdida de la vida física y también la pérdida de la vida espiritual, perderse eternamente. Así que tengamos, hermanos, una feliz noche. En esta noche los invito para el día de mañana, que es muy importante. Ahí tenemos el tema para el día de mañana. Vamos a hablar de la blasfemia de Babilonia. Tengamos toda una feliz noche. Muy agradecido por haber venido todos ustedes. Yo sé que ayer vinieron más hermanos, pero así pasa, ¿verdad? Cada día, pues, hasta mañana vienen un poquito más, ¿verdad? Ojalá inviten a más hermanos para que oigan este mensaje, ¿verdad? Porque este mensaje sí es mensaje de salvación. Es un mensaje de amor, porque Dios quiere sacarnos de la confusión, ¿verdad? Tengamos pues una feliz noche. Vamos a terminar orando pues para que nos despidamos. Bondadoso Padre Celestial, muchísimas gracias porque sabemos que tú trajiste a toda esta hermandad aquí, a esta iglesia, muchos hermanos sinceros que han venido con un espíritu dispuesto a escuchar tu palabra y a ponerla por práctica. Hoy muy especialmente te rogamos, te pedimos por cada uno de ellos, para que un día no muy lejano puedan atender el llamado a la voz del pastor verdadero, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a los que estamos ya en el redil, a que nos mantengamos firmes. Y ayuda a traerlos a ellos para que sea un solo redil y un solo pastor. Gracias, Señor, por estas ricas y grandes bendiciones que lo haces tú por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.